Muy buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Collazo Sangarita, soy un estudiante de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Uniagraria, de la Facultad de Derecho, cuarto semestre, y esta es mi exposición acerca de los contratos informáticos e Internet. Vamos a comenzar. Antes de introducirnos al tema de los contratos informáticos, lo primero que deberíamos saber es ¿qué es la informática? Si nosotros recurrimos a la doctrina, nos damos cuenta que el doctor Felipe Dercus, en el año 1962, él nos dice una definición muy clara de qué es la informática. Él nos dice que la informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. Si nos damos cuenta, la palabra informática es una palabra de origen francés que trata de unir dos términos o dos palabras, información y automática. Por lo tanto, ya podríamos decir que la informática es el tratamiento automático de la información, que se basa fundamentalmente en el uso de todos los ordenadores, lo que conocemos hoy en día como computadores. Si nosotros recurriéramos un poco a la historia, nos damos cuenta que la informática siempre ha venido desde la operación de las matemáticas, lo cual empezó con la invención del ábaco en el siglo IV a.C. Sin embargo, desde hace 70 años aproximadamente, nosotros ya queremos hacer más que operaciones matemáticas y es por eso que la empresa de IBM empezó con la fundación de los computadores portátiles. Y ahora, hoy en día, ya tenemos miles de computadores portátiles que ya no se limita únicamente a hacer operaciones matemáticas, sino que ya podemos hacer muchas otras cosas más. Ahora bien, ¿por qué es importante la informática en nuestros días? De acuerdo con la Asociación de Docentes de Informática y Computación de la República de Argentina, ellos nos dan una definición aún más clara de qué es la informática. Ellos nos dicen, la informática es la disciplina o campo de estudio que abarca el conjunto de conocimientos, métodos y técnicas referentes al tratamiento automático de la información, junto con sus teorías y aplicaciones prácticas. Ya podríamos llegar a la conclusión de que la informática ahora sí tiene ya como fin el almacenamiento, el proceso y la transmisión de la información o de datos, como lo conocemos en la informática. ¿De qué manera? De una manera digital, utilizando, como ya lo dijimos, sistemas computacionales que es conocido como ordenadores o computadoras. También es importante conocer otro concepto importante utilizado en nuestros días, que es el Internet. De acuerdo con el libro de Pedro Alfonso Parrón Parra, publicado en el 2013, él nos da una definición de qué es el Internet. Él nos dice, el Internet, que es también llamado como red de redes, es un conjunto de elementos tecnológicos en los cuales brindan la posibilidad de enlazar masivamente redes de diferentes tipos para que los datos o la información puedan ser transportados desde una red hacia otra red. Nosotros utilizamos el Internet y aunque cualquiera de nosotros utilizamos diferentes redes, siempre hacemos la misma finalidad, compartir y dar información, así como también recibirla. Todos nosotros utilizamos el Internet para conectarnos a clases o también para comunicarnos desde lejos los unos a los otros. De ahí viene la importancia de la informática y también del Internet. Teniendo en cuenta ya lo expuesto anteriormente, ya podemos hacer una breve introducción a los contratos informáticos. Tenemos que tener en cuenta que en nuestra actualidad, es decir, en nuestros días, la informática ha adquirido una gran importancia decisiva, pero no solamente dentro del mundo especializado de las grandes computadoras, sino también que nosotros lo utilizamos en nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes de que el derecho
que es un gran regulador de la conducta social del individuo y también de la sociedad, no puede ser ajeno a la realidad, sino todo lo contrario, tiene que estar dentro o ajuste a la realidad. Por esa razón, el derecho actual tiene que estar bastante influenciado de una manera determinante tanto por la informática como también por los demás avances tecnológicos. De esta manera, ya podemos determinar que la informática se ha ido introduciendo dentro del mundo jurídico, no solamente en sus aspectos prácticos, sino también teniendo en cuenta sus elementos determinantes de nuestras relaciones jurídicas. Así, se presenta el derecho como una realidad que puede estar dentro del mundo de la informática. Ahora, ¿qué son los contratos informáticos? Lo primero que debemos tener en cuenta ahora es que los contratos informáticos nacen desde la necesidad de que una parte decide vender un cierto producto informático, mientras que la otra parte decide comprar y adquirir ese mismo producto informático para su propio beneficio y así tener en cuenta su explotación comercial. De esta manera, ya podemos decir que los contratos informáticos son aquellos contratos celebrados entre dos o más partes, en donde se expresa taxativamente el compromiso que se establece fundamentalmente a través de componentes informáticos. El objeto principal de todo contrato informático pues siempre debe recaer sobre cualquier bien o cualquier servicio informático. Ahora bien, ¿cuáles son las partes que conforman todos los contratos informáticos? Tenemos que tener en cuenta que las partes que conforman los contratos informáticos son los usuarios y los proveedores. Los usuarios los podemos definir como aquellas identidades, tanto privadas como públicas, o también como individuos o personas naturales, que requieren satisfacer cualquier necesidad determinada por medio de los bienes informáticos o también de los servicios informáticos. Estos se informan de bienes, equipos, servicios, programas informáticos para tener en cuenta su uso personal. También tiene la obligación de pagar un precio convenido según las modalidades fijadas por ambas partes en el contrato, es decir, entre el usuario y el proveedor. Y los proveedores son los fabricantes, distribuidores y vendedores de los bienes informáticos, así también como los prestadores de los servicios informáticos. Estos proveedores cumplen con la entrega de los bienes y o de la prestación de los servicios en plazos establecidos. También ellos garantizan la realización del servicio conforme a lo establecido dentro del contrato. Por ponerles un ejemplo, yo soy un usuario, yo requiero el servicio del internet, entonces yo voy al proveedor, la empresa de Claro. Entonces, de acuerdo con ese contrato que yo formo con la empresa de Claro, yo me comprometo a adquirir ese servicio y a pagar un precio convenido de ese servicio, mientras que el proveedor, siendo el distribuidor y el vendedor de ese servicio de internet de Claro, entonces ellos me entregan ese servicio y me lo entregan de acuerdo a plazos establecidos y así me garantizan, de acuerdo con lo pagado, la realización de ese servicio establecido. Ahora vamos a estudiar cuáles son los elementos reales de los contratos informáticos. Tenemos que tener en cuenta que estos elementos reales son el software y el hardware. Vamos a definir y explicar cada uno de estos conceptos. Tenemos que tener presente que tanto el software como hardware son conceptos ingleses. Entonces, el primero, software, es el conjunto de los programas que se tienen dentro de una computadora. ¿Cómo así? El software quiere hacer referencia a un conjunto de programas o aplicaciones que están dentro de un computador, así como también datos, programaciones, aplicaciones, como ya dijimos, procedimientos y pautas que permiten realizar diferentes actividades y o tareas dentro de un sistema informático. Por ejemplo,
el sistema operativo, que es el actual, Windows 10, también Linux, o también otro tipo de programa más de Internet, Google, que siempre lo utilizamos para poder buscar información y datos de cualquier tema. También podemos usar, por ejemplo, aplicaciones de fotos, de videos, como por ejemplo este que estamos haciendo el video, entre otros. Y el hardware ya son el conjunto de las partes físicas que integran o conforman a toda una computadora. ¿Cómo así? Ahora estamos haciendo referencia a los elementos físicos o materiales que tiene un computador, que está conformado, por ejemplo, de un teclado, de un mouse, de un monitor, de una memoria ROM, de una memoria RAM, de muchos otros elementos como por ejemplo circuitos de cables, de luz, las memorias, los discos duros, los dispositivos periféricos, es decir, tanto de entrada como de salida, e incluso cualquier otro material que necesita el computador para ser formado dentro de ese mismo equipo informático para hacer que funcione. Ahora vamos a estudiar las características que componen a todos los contratos informáticos. Tenemos que tener en cuenta que una de sus características es que es de un tipo complejo. Es decir, que surge de una serie de vínculos jurídicos. ¿Por qué? Porque dentro de ese mismo contrato se pueden encontrar diversos contratos, tales como la compraventa del software, del hardware, de leasing, de licencia de uso, alquiler, contratos de servicios y de mantenimientos de cualquier computador. Es un contrato atípico. ¿Qué quiere decir? Que carece de una regulación propia y no está rigido por ninguna normatividad legal y especial. Pero, sin embargo, este contrato, a pesar de que no está atipizado, sí está sujeto a los contratos tradicionales existentes y dentro de las disposiciones generales que están establecidas en la Ley 57 de 1887, que es nuestro Código Civil actual. También es un contrato principal, es decir, que tiene una vida propia, que no depende de otro contrato que le sea precedente, aunque sí va acompañado de una garantía ya sea real o personal. Es un contrato oneroso. ¿Por qué? Porque cada una de las partes sufre un empobrecimiento siendo compensado ya sea por un beneficio o una ventaja de ambas partes. Y es un contrato consensual porque se celebra de una manera recíproca, empíricamente hablando, y por escrito, teniendo en cuenta sus beneficios económicos, de acuerdo con sus diferentes derechos y obligaciones que están establecidos dentro del contrato informático. Ahora vamos a estudiar las clasificaciones que componen a todos los contratos informáticos. Vamos a estudiar tres tipos de contratos informáticos muy importantes. El primero son los contratos de software, que es un tipo de contrato que tiene por objeto la compraventa, el arrendamiento y o la prestación de servicios que se relacionan a un sistema informativo, o también se refiere a la adquisición del equipo físico y a la aplicación de un programa informativo dentro de un computador. Por ponerles un ejemplo, supongamos que la empresa de Microsoft pone una nueva aplicación que es Microsoft Office, por decir el nuevo 365 que puso el año pasado. Entonces yo, como soy el cliente, entonces yo hago con ellos una compra-venta, un contrato de compra-venta, perdón, del programa de Microsoft Office para que yo lo adquiera. Y así yo tengo que hacer un pago de un precio establecido por la empresa para yo adquirir ese programa. Otro contrato es el de hardware, que ahora se refiere a un tipo de contratos que se relacionan directamente con la adquisición del equipo físico. Por ejemplo, la compraventa, el comodato o el mantenimiento de alguno de los equipos físicos que componen al computador. Si por ejemplo se me daña un teclado, pues yo tengo que ir nuevamente por ejemplo a Unilago, donde yo tengo que hacer con ellos un contrato donde yo establezco nuevamente un pago
para que ellos me pongan nuevamente un nuevo teclado para mi nuevo computador. Y el último, que es el contrato de los servicios auxiliares, que es otro tipo de contratos, pero ahora está relacionado con el mantenimiento tanto de los programas del equipo como de la formación que se va a utilizar de la aplicación con respecto a otros equipos, sistemas operativos o aplicaciones. Por poner un ejemplo, una aplicación que yo tengo de fotos se me dañó o incluso necesito que me lo reemplacen por otro. Entonces yo también voy a esa empresa y también digo lo mismo, que ellos me reparan la aplicación o me ponen otra aplicación de fotos y así yo establezco el pago de esa reparación. Ya para finalizar mi exposición, les quiero informar un nuevo tema que se relaciona con la informática y el derecho penal. ¿Por qué hago mención a este tema? Porque tenemos que tener en cuenta, ahora sí, que dentro de nuestra realidad, la informática se ha convertido en todo un medio de información, de almacenamiento, acumulación de todo género de información y datos, siempre a nivel instrumental. ¿Para qué? Para darle un uso y un goce. Como ya hemos dicho antes, el derecho se tiene que ajustar al mundo de la informática. Pero también tenemos que tener en cuenta que la realidad del avance tecnológico siempre va a superar a la norma jurídica escrita. Por esa razón, se ha surgido un nuevo avance insospechado de la tecnología informática que es llamado como delitos informáticos. Teniendo en cuenta nuevamente al doctor Pedro Alfonso Parrón Parra, quien en realidad es un abogado colombiano especialista en derecho penal y también en derecho informático, él nos dice que el delito informático es cualquier conducta criminógena o criminal que dentro de su realización se hace uso de la tecnología electrónica, ya sea como método, medio o fin. Tenemos que tener en cuenta que también dentro de los contratos pueden suceder cualquier tipo de delitos informáticos, por ejemplo los riesgos informáticos, que siempre se relacionan con un daño a un material, a uno de los computadores que tenemos o incluso a alguna de sus partes, como ya hemos visto tanto el software como el hardware. O también se puede ver el hurto. ¿De qué? De la telefonía celular, del internet o incluso de cualquiera de los medios que se utilizan dentro de la informática. Por esa razón, se requiere el conocimiento y también tenemos que adelantarnos dentro del novedoso y complejo mundo de la tecnología digital, de la informática, para así poder evitar las diversas tentativas que tiene todo el establecimiento legal de los delitos informáticos. Y para finalizar mi exposición, voy a concluir con las referencias bibliográficas. ¿Cuáles son las doctrinas que yo utilicé sobre los contratos informáticos y sobre el Internet? Utilicé 4 libros. El primero es de Eduardo Rodríguez de Castro, que habla sobre la contratación informática, de la editorial Informática y Derecho, siendo la edición del 98. Luis Carlos Valenzuela Jaimes, con su libro Computación e Informática, editorial King Color, S.A., edición 2010. Como ya hemos dicho anteriormente, utilicé la doctrina del doctor Pedro Alfonso Parrón Parra, quien escribió su Manual de Derecho Penal, el tomo 2, es decir, la parte especial, la parte práctica, dentro de las ediciones Doctrina y Ley, que también es conocida como la edición Termis, y su edición actual, que es del 2013. También utilicé una doctrina del Servicio Nacional de Aprendizaje, o SENA, acerca de la arquitectura de computadores, la unidad 2, componentes principales del computador, software y hardware, la edición 2018. Utilicé páginas web sobre los contratos informáticos que hablan más detalladamente sobre la definición y también sobre las clasificaciones, los tipos y demás que tiene que ver con los contratos informáticos y el Internet. Y también utilicé videos de YouTube que hablan de lo anterior y un video complementario de YouTube que coloqué sobre la definición y la historia de la informática. Espero que les haya gustado mi exposición y muchas gracias.